bendiga en esta preciosa tarde, noche, día para algunos, ya que sabemos que varias personas lo ven en diferentes horarios. Y quiero compartir algo que meditaba en esta mañana acerca de nuestras generaciones, las cuales podemos ver que si usted les pregunta acerca de Dios, ellos no saben qué responder. Pero vamos a ir, como siempre, basado a lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, amado Rey, una vez más, por tu santa y tu bendita palabra, Señor. Esa palabra que es refrigerio para nuestros huesos. Esta palabra, Señor amado Padre, que nos hace meditar cómo estamos delante de ti y qué es lo que estamos haciendo para ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a que podamos meditar en esta palabra y que entremos a conciencia, Señor, cómo estamos guiando nuestras generaciones en el día de hoy. Padre, sé que cada palabra que quedó escrita, pasmada, Señor, en este libro, Padre, llamado Biblia, Señor, es para enseñarnos, para corregirnos y instruirnos, Señor, porque no estamos lejos, Señor, de cometer los errores que cometió este pueblo, Señor. Por eso te pido, Señor amado, que seas guiándonos en esta hora, Señor, y que nos hagas meditar, que traigas a memoria aquellas cosas que no estamos haciendo bien para que nuestras generaciones puedan conocerte y puedan ser salvas. Gracias te damos de antemano en el nombre poderoso de Jesús. Bendice las vidas, Señor, que van a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Jueces, capítulo 2, versos 6 al 8, el cual dice que hay un suceso después de la muerte de Josué. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leyendo la Nueva Traducción Viviente. Después que Josué despidió al pueblo, cada uno de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se les había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron con Josué, y los líderes que los sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que Jehová había hecho por Israel. Verso 8. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat-Será, tierra que se le había asignado a la zona montañosa de Efraín al norte del monte Gaas. Entonces podemos ver aquí, amados hermanos, lo que nos relata, que cuando Josué terminó de repartir los territorios para que el pueblo de Israel pudiera poseer esa tierra que Jehová les había prometido, él despidió al pueblo. Y si usted lee este libro de Jueces o desde el capítulo de Josué para que pueda entender todo lo que había acontecido, podemos ver que Dios había dado una promesa para el pueblo de Israel, que heredarían una tierra que fluía leche y miel. Pero podemos ver que en el transcurso del tiempo que ellos venían por el desierto, esta gente no dejaba de murmurar, no dejaba de criticar, no dejaban de hacer las cosas malas. Porque aún en medio del desierto podemos ver que ellos rechazaban aquellas cosas que el Señor les daba. ¿Cómo así? Pues
En el momento que ellos recibían la bendición de Dios estaban bien, pero ya después empezaban a renegar. Empezaban a decir que para qué los habían sacado del pueblo de Egipto si era para matarlos en el desierto. Entonces podemos ver que Dios no nos va a sacar de un lugar para matarnos en otro, sino que nos quiere llevar a lugares mejores, y ese era el propósito de Dios. Pero Dios se había cansado de este pueblo que renegaba todo el tiempo y siempre estaba diciendo: ¿para qué me trajeron aquí? ¿Para matarme? ¿Para matarme de hambre? Cuando no tenían de comer, siempre renegaban por la comida. Igualmente, cuando no tenían que beber, se quejaban. Pero podemos ver que Dios hizo grandes señales y grandes prodigios, el cual no les faltó la comida. Jehová hacía descender maná del cielo, el cual podían hacer toda clase de alimento. También les trajo codornices cuando ellos llegaron a pedir carne porque ya no querían el maná. Entonces podemos ver cómo era un pueblo desagradecidos. Cuando tenían sed, llegaron a un lugar que las aguas, dice la palabra, que eran amargas, y el Señor hizo que las aguas se convirtieron en aguas dulces para que su pueblo pudiera tomar. Entonces podemos ver a un Dios que suple aún en medio del desierto. Y cómo nosotros nos quejamos tanto porque queremos ver los milagros efectuados inmediatos, pero podemos ver que Dios nos provee siempre lo que necesitamos. Él no nos va a dejar morir de sed ni morir de hambre, porque sabe que es necesario el alimento, es necesaria la bebida para que nuestro cuerpo tenga fuerza. Y así podemos ver sucesivamente leyendo la historia de cuando el Jehová sacó al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto. Vemos que hizo salir agua de la peña, agua de una roca. Para él no había imposibles. Vemos que con mano fuerte lo sacó del pueblo de Egipto. Y cuando vemos que Moisés muere en Primera de Josué, en capítulo 1 de Josué, podemos ver que el Señor empieza a tratar con Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, así que levántate y cruza este Jordán y lleva a este pueblo a la tierra que he prometido. Y podemos ver que para Josué no iba a ser fácil. Siempre iba a haber oposición, siempre iba a haber aquellas cosas que él miraba cuando venía con Moisés, donde el pueblo no dejaba de renegar. Y les estoy relatando esto para aquellos que no han leído, ¿verdad?, la palabra, o no tienen un conocimiento de cómo Dios, en su infinita misericordia y su propósito por querernos llevar a lugares mejores, muchas veces no todos van a ver de agrado lo que tal vez se van a encontrar en el camino, porque esta gente pensaban que esa tierra prometida no les iba a costar, pero podemos ver que tenían que estar peleando territorios para poder llegar y obtenerla. Así nosotros tenemos que en estos días luchar, pelear contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes y con aquellos satanistas, brujos que les sirven al enemigo. Entonces tenemos que estar peleando contra esos oponentes para que podamos heredar la vida eterna. Así que nada es fácil en la tierra. A todos nos tiene que costar algo. Pero podemos ver que porque este pueblo era tan necio, tan duro de servir, dice la palabra, que lo único que ellos hacían era renegar
y aún levantar dioses falsos, el cual traía a ira a Jehová. Llegó un momento en el que el Señor quería terminar con ese pueblo. Ya no aguantaba oír tanta crítica. Pero vemos que Moisés entra en intercesión por ellos y le hace reconocer a Jehová: si tú los destruyes, ¿qué van a decir de ti? Que no pudiste con este pueblo y que los sacaste para matarlos. Y por eso Dios dejó que este pueblo siguiera avanzando, pero les quitó la heredad. ¿Y qué te quiero decir, amado hermano? Que si tú te desenfocas de las cosas del Señor y de servir como debe de ser, sin estar renegando, sin estar criticando, porque puede ser que también se pierda el derecho de entrar y poseer esa vida eterna. Debemos de seguir creyendo, caminando y avanzando, y sin estar renegando. Pero podemos ver que esta generación que salió con Caleb y salió con Josué y Moisés, no todas pudieron entrar y heredar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esta gente dudaron de Dios. Cuando Él mandó a los 10 espías a que fueran a comprobar la tierra prometida, Él esperaba que lo glorificaran, que dijera: en verdad Jehová nos ha dado una tierra que fluye leche y miel, donde no vamos a tener carencia de nada porque los frutos son buenos. Pero ¿qué pasó? Él mandó un príncipe por cada tribu, Pero podemos ver que cada príncipe de cada tribu, solamente 2 vinieron con buenas noticias y los demás daban noticias negativas a su pueblo, el cual decían que ahí habían gigantes que los comerían como langostas. Entonces pusieron en duda la palabra de Dios, el cual les trajo grandes consecuencias y no les hizo heredar esa tierra. Tenía que morir esa generación del que era del linaje que venía José y Moisés, porque esa gente fue gente incrédula. Y entonces allí ya tenía un trabajo más Josué con este pueblo. Josué tenía que esforzarse porque el pueblo que quedaba con él, la nueva generación que era la que iba a heredar el reino o la promesa de Dios de tener ese lugar, el cual fluía leche y miel. Y eso nos representa a nosotros, hermanos. La generación vieja, la que quedó atrás, es el pueblo de Israel. Y la nueva generación al cual Dios le da esa promesa es al pueblo gentil, al cual en estos días somos nosotros los que estamos llevando nuevas generaciones a que conozcan de Dios. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios, y es aquí donde quiero entrar en el mensaje. Después que murieron todos los que de esa generación creció, otra no conocía a Jehová, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron a Jehová, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron enojo a Jehová.
abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que Jehová ardiera en enojo contra Israel, y los que entregaran en manos de los saqueadores, quienes les robaban sus provisiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor. Y ya no podrían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, Jehová peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él lo había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces podemos ver, amados hermanos, que aquí hubo, dice, una generación, la cual se levantó y no conocía las cosas que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Y algo que meditaba yo en esta palabra es que nosotros estamos viviendo esta palabra el día de hoy. Porque si usted le pregunta a nuestras generaciones que si conocen a Dios, ellos no saben quién es. Ellos no saben cómo poder decir de quién es Dios. No tienen forma de poder decir sus atributos. ¿Quién es Dios para ellos? Y lo más triste, que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras familias, hermanos, no conocen a Dios. Y dice que esto sucedió porque los antepasados no les hablaron, no les siguieron diciendo de las cosas que Dios había hecho por ellos, cómo los libró de la esclavitud con mano fuerte, y todos los prodigios y maravillas que había hecho durante el camino. Podemos ver que Dios hizo una columna de nube para librarlos del fuerte sol durante el día. ¿Y cómo hizo una columna de fuego? ¿Para qué? Para darles calor durante la noche. Porque en el desierto durante el día son temperaturas tan fuertes que cualquier persona puede quedar ahí. Y por eso Él puso esa sombra de cobertura para que ellos fueran cubiertos por el sol. Y podemos ver que por la noche las temperaturas también son muy bajas. Y por eso había hecho esa columna de nube para librarlos del frío. Entonces podemos ver un Dios que se preocupa porque sus hijos, sus siervos estén bien, no les haga falta nada. A ellos se les olvidó decirles que Dios los alimentaba venían por el desierto dándoles maná, proveyéndoles el agua. Pero podemos ver que lo que dañó a esta generación fue la contaminación, porque dice que ellos se empezaron a acercar a sus pueblos vecinos, los cuales adoraban a otros dioses, e hicieron de que ellos abandonaran a Dios y se volvieran también a los dioses que ellos adoraban. Y esto provocó enojo a Jehová. ¿Por qué? Porque se puede decir que era una generación mal desagradecida, porque lo llevó a un lugar donde dicen que las uvas eran tan grandes que era necesario que 2 hombres las cargaran para poderlas llevar.
Y yo te pregunto a ti, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida? Que se te ha olvidado decirle a tus hijos lo que Dios hace cada día por ti. Y es por eso que ha crecido esta generación en estos tiempos que no conocen a Dios. Porque se nos ha olvidado contarle aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso en estos tiempos han crecido hijos que no tienen fe. Hijos que solo creen en la ciencia, mas no creen en lo sobrenatural. Porque nosotros como padres se nos ha olvidado enseñarle aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿A cuántos de nosotros Dios no los ha librado de la muerte? ¿A cuántos de nosotros Dios no los ha librado de una enfermedad? ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha suplido en la escasez? ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios por ti? Pero se te ha olvidado contarle a tu generación las maravillas que Dios hace cada día en tu vida. Y por eso es que esta generación se ha levantado sin temor a Jehová. Se ha levantado sin conocer al Dios de Israel. Porque no le hemos dedicado ese tiempo para sentarnos con ellos y decirles, ¿sabes lo que Dios ha hecho en mi vida? Porque sé que Dios ha librado a muchos, tal vez de un secuestro donde estuvo a punto de que perdiera su vida, y Dios lo libró. Aún te ha librado de la muerte por tal vez te declararon una enfermedad, el cual dijeron que no tenía cura. Y Dios hizo ese milagro sorprendente en ti. Pero ¿a cuánto les has contado de que Dios te ha sanado? ¿Cuántos Dios no ha salvado sus matrimonios? Y cuando se han reunido con sus hijos a decirles, hijos, quiero contarle de lo que Dios hizo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, para que nosotros siguiéramos estando unidos. Tu papá y yo estuvimos a punto de divorciarnos, pero Dios restauró nuestro hogar. Y gracias a Él estamos todos juntos y estamos bendecidos. Quiero que por un momento recuerdes aquello que Dios ha hecho en tu vida y te puedas reunir con tus hijos y decirles, hijos, quiero contarles una historia el día de hoy. Quiero que conozcan a un Dios que suple en las necesidades más extremas de la vida. Quiero contarles de un Dios que es un médico sanador. Quiero contar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida y puede hacerlas en tu vida en un momento de necesidad. Amados hermanos, amigos, sé que aquellos que no conocen a Cristo dudan de su existencia, porque tal vez no hay ninguno en su familia que le haya conocido. Pero quiero decirte que tú puedes ser el primero que puedes conocer a Dios. Porque tal vez tú tienes una buena vida, no has padecido de nada. Pero quiero decirte que también ha sido por misericordia de Dios. ¿Qué más que Dios nos da el soplo de vida cada mañana? Eso ya es algo para que nosotros podamos estar agradecidos con el Señor. No seamos como este pueblo. Pueden ir a leerlo en Jueces capítulo 2.
cómo esta generación esperó que muriera Josué. Porque Josué hizo un gran discurso cuando él repartió las tierras. Y él hizo un decreto en su vida. Porque él sabía que él ya había cumplido con lo que Dios le había asignado. Y después de darle un gran discurso y volverles a recordar todo lo que Dios había hecho por ellos, les dice: yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y al tomar la decisión él de que él y su casa, y cuando se refiere a él y su casa, se refiere a sus hijos, se refiere a sus hermanos, se refiere a sus padres, se refiere a su generación. Yo no sé qué van a hacer ustedes, pero yo voy a seguir sirviendo a Jehová. ¿Saben por qué? Porque él era un hombre agradecido. Porque él fue un hombre testigo de todo lo que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Y también porque había cumplido en él la promesa de darle esa tierra por heredad, donde ahora no solo estaba morando él, sino que su familia, sus hijos, su esposa, sus hermanos, sus tíos, sus primos, toda su generación. Y él había entendido que apartado de Dios, las cosas no iban a ser buenas. Por eso él le dijo a ese pueblo: no sé qué harán ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Pero podemos ver aquí en el relato de Jueces 2, verso 11, que dice que los israelitas hicieron lo malo a los ojos de Jehová y sirvieron a las imágenes de Baal. ¿Acaso las imágenes los han librado de cosas que sabemos que solo Dios lo puede hacer? Y dice: abandonaron a Jehová Dios de sus antepasados. O sea que Dios había estado en medio de, cuando dice antepasado, es de su generación antigua, de las que ya partieron. Dice: quienes los había sacado de Egipto. Pero esta gente, ¿qué hizo? Dice que siguieron y se rindieron culto a otros dioses, a los dioses de los vecinos, de los pueblos vecinos. Por eso podemos ver que Dios no se equivoca en las instrucciones que da, porque Dios había dicho: cuando hereden la tierra, tienen que sacar a todos los que están ahí, tienen que terminar con todos los que estaban allí. Pero este pueblo optó por dejar a personas que no lo conocían a él. Y entonces podemos ver que ahí llegó la contaminación. Muchas veces nosotros como cristianos creemos que podemos estar mezclados con la gente impía, que podemos estar en las reuniones que ellos están, porque nos sentimos fortalecidos en el Señor. No, yo conozco a Dios y yo nunca me voy a apartar aunque esté con los del mundo. Pero tarde o temprano la contaminación llega, el cual empieza a venir el desánimo, empieza a venir la frialdad, empieza a venir aquellos deseos de que ya no me quiero congregar, ya no quiero orar, ya no quiero escuchar alabanza, ya todo te empieza a aburrir de las cosas de Dios. Y sin darte cuenta, poco a poco te vas apartando hasta que dejas de congregarte. Y eso fue porque dejaste que la contaminación llegara a ti, por lo que escuchaste, por lo que hablaste o por lo que vistes.
Por eso tenemos que cuidar esas 3 áreas. Cuidar nuestros ojos, que es la lámpara del alma. Nuestros oídos, porque dice la palabra que por el oír viene la fe, pero oír la palabra de Dios. Pero si no estamos oyendo la palabra de Dios, entonces ¿qué estará entrando en nuestros oídos? Que llega a nuestros pensamientos, a nuestra mente, el cual baja a nuestro corazón y vienen los deseos de ya no querer seguir, de querer hacer lo que otros hacen. Nuestras palabras, porque dice en Santiago que nuestras palabras tienen poder. Y en Proverbios dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Entonces tenemos que cuidar esas áreas, y podemos ver que este pueblo no lo cuidó. Este pueblo se empezó a mezclar con el pueblo que ya existía ahí, el cual adoraban a otros ídolos, otros dioses. Y al mezclarse con ellos y al no haber ya nadie que les hablara de Jehová, podemos ver que esta gente se empezó a contaminar. Por eso Dios le dio una instrucción a Josué y a cada padre, el cual les decía que les hablarían de ese libro de la ley de día y de noche. ¿Cuál es el libro de la ley? No, la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros nos sentamos en la mesa y aprovechamos que nuestra familia esté reunida para leerle la palabra? Porque el Señor dice, les hablarás siguiendo por el camino, al acostarte, al levantarte. ¿Para qué? Para que no se olvidaran de Él, para que caminaran en el temor de Jehová. Pero podemos ver que en estos tiempos nuestras generaciones no temen a Dios porque no le conocen. Y temer a Dios no significa que les vamos a hablar de cosas que entren en terror y digan, ay, tengo miedo de Dios porque es un fuego consumidor. No. Dios es amor. Y a pesar que es fuego consumidor, tendría que la persona haberlo cansado demasiado. Como este pueblo. Este pueblo podía ver la mano de Dios obrando en sus vidas y siempre renegaban. Podían ver que Dios comprobaba sus promesas y no le creían. Porque por eso los 10 espías fueron y trajeron del fruto que había en la tierra que les había prometido. Y aún viendo eso, dudaron de Dios. Y eso fue lo que a Dios le desagradó. Porque dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Él dice, así será. Por eso tengamos cuidado en dudar de aquellas cosas que Él nos ha dicho que hará con nosotros. Amados hermanos, es necesario que empecemos a levantar a nuestra generación. Yo le incito a que si tiene hijos o con aquellos que usted viva en su hogar, siéntese y dígale, ¿ustedes saben quién es Dios? Y solo escuchen las respuestas. Algunos se quedarán mudos porque no le conocen. Y eso ha sido porque nosotros que somos conocedores de Él, no le hemos hablado. ¿Cuántos jóvenes se están perdiendo? ¿Cuántos niños están yendo al infierno? Que mucha gente duda de que niños se están perdiendo. Porque no se dan cuenta de lo que ellos están haciendo en lo oculto. O de personas que pueden estarle haciendo daño a escondidas. Porque ya no les prestamos atención a nuestros hijos. Si tu hijo se ha vuelto rebelde,
empieza a investigar qué es lo que está pasando. Si tú sabes que era un niño o una niña alegre, era una niña o un niño entusiasta, que siempre estaba activo, pero de repente lo ves solo triste, apartado, enojado, malcriado, como decimos nosotros, porque te falta el respeto, empieza a investigar. Porque no vaya a ser que le estén haciendo algo en oculto. Y tú sabes que lo primero que hace el acusador es meterle miedo. Si le dices a tu papá, vas a ver lo que les voy a hacer. Empiecen a darle seguridad a sus hijos para que ellos se abran y puedan contar lo que están viviendo. Algo que yo siempre medito y veo las acciones de los jóvenes es que a veces los jóvenes tienen esa rebeldía porque están llamando o queriendo llamar la atención de sus padres. Pero como no tienen manera o formas de decirle lo que están pasando, lo hacen en la rebeldía. Empiecen a hablar con sus hijos. Pero háganlo con amor y sin gritos, comprendiéndolos. Hay muchos hijos que tal vez están sufriendo abuso sexual y no les cuentan a sus padres por 2 razones. Una, porque los padres no saben escuchar, y otra, porque dudan de ellos, no les creen y más bien los golpean. Y creen más en la palabra del abusador que de ellos. Así que, amados hermanos, hermanas, despertemos. Empecemos a hablarles a nuestros hijos de Dios si usted no quiere que se le pierda. Porque lo más triste es que nosotros, que somos conocedores de la palabra, nunca le hablemos a nuestros hijos de Dios. Y yo lo puedo decir, perdón por la experiencia, que lo he vivido. Fui maestra de escuela dominical y yo les hacía preguntas a los niños en cual algunos se quedaban mudos y solo agachaban la cabeza y nunca me daban una respuesta. Pero al ver que no me quería ni dar la cara ni responder, pues preguntaba a otra persona. Había niños que sí me sorprendían de ver cuánto conocimiento de la palabra tenían. Pero hay otros hermanos que lamentablemente no saben qué decir de Dios. Así que empecemos a romper con el silencio. Empecemos a hablar de las maravillas de Dios, porque yo no creo que Dios no haya hecho nada en su vida, de donde Dios lo ha rescatado. Cuéntelo a sus hijos, para que ellos empiecen a tener fe en Dios y en momentos de necesidad ellos clamen a Dios. Yo a mis 6 años recuerdo que aprendí a estarle pidiendo a Dios, aunque yo no sabía quién era Dios. Pero oía que mi abuela siempre decía, Dios nos va a ayudar el día de mañana. No sé qué voy a hacer, pero algo el Señor hará y vamos a tener que comer para mañana. Y ahí fue donde yo empecé a experimentar a Dios. Empecé a orarle, a pedirle. Y podía ver su mano de favor y misericordia.
recuerdo que no mucho me hablaban de Dios. Pero hubo un tiempo, como a mis 7, 11 años por ahí, que comencé a ir a una iglesia que me invitaron. Y yo le dije a mi abuela, ¿puedo ir? Y de ahí ella nos empezó a mandar con mi hermano pequeño, el menor. Y me gustaban las cosas de Dios. Y más la maestra, que siempre la recuerdo, con amor nos enseñaba, nos daba versos para que los memorizáramos. Pero después no sé por qué pasó que dejé de congregarme ahí. Creo que después empezaron a dar un servicio más cerca de mi casa, el cual a veces iba. Pero de ahí me volví otra vez a apartar porque dejaron de llegar. Y recuerdo una tarde que yo estaba barriendo el patio. Eso fue allá en Honduras. Y de repente oí que gritaron, ¡viene Dios! ¡Viene Dios! Y ustedes no van a creer. Pero a mis 11 años yo me llené de temor. Algo dentro de mí se había estremecido, que aunque yo no sabía, porque a mí no me habían hablado, Dios es aquí, Dios es nuestro Salvador, nada de eso. Pero algo se llenó de temor dentro de mí. ¿Y qué era lo que ellos estaban anunciando? de una profesión que estaban haciendo. Ustedes saben, los católicos siempre hacen esas procesiones donde van con sus santos por toda la calle. Y de eso era que gritaban. Pero no sé, a mí me sacudió y me llenó de un temor. Porque yo decía, viene Dios, decía yo. Y era como que mi vida se había acabado. Pero cuando yo vine a aceptar a Cristo, vino a ser hasta que yo ya estaba más grande, cuando yo ya vivía aquí en Estados Unidos. En el 2001 me recuerdo que empezaba a sentir un vacío en mi corazón. Cuando yo llegué a este país, quería congregarme en un lugar, pero no conocía ninguna iglesia hispana. Entonces no iba, y a la católica no quería ir. Pero al no ver, ya tenía yo como unos, creo que 15, 16 años, empecé a ir a una iglesia católica, el cual ustedes saben que no les prohíben nada. Podía ir a bailes y ir a la iglesia y no había problema. Pero dejé de ir porque muchas personas iban ahí, jóvenes, a verse con muchachos, y empezaban a estar platicando, el cual a mí me molestaba mucho porque yo decía, no me dejan escuchar ni escuchan ellos. Es un desorden, entonces dejé de ir. Y así estuve otros años, hasta que llegó el 2001, que yo iba a bailes. Pero ya ni los bailes me satisfacían. Y era como que el Señor ya empezaba a querer tratar conmigo. Porque me sentía bien en las fiestas, pero cuando llegaba a la casa, volvía a sentir el vacío dentro de mi corazón. Y yo empezaba a decir, ¿y qué es esto? Que cuando estoy en el baile me siento bien, pero cuando estoy en mi casa me siento triste. Siento un vacío en mi corazón. ¿Qué es esto?, decía yo. Pero había una señora que siempre nos invitaba a la iglesia, pero la iglesia donde ella iba era de inglés. En eso nos dijo, ya no van a tener excusa. Ya van a abrir una iglesia de español. Va a empezar tal fecha. Y ahí fue cuando yo le dije a mi amiga, pues vamos a probar, le dije, vamos a ir.
Y Dios ya me estaba esperando ahí, porque Él sabía que yo no lo conocía. Es como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque yo desde pequeña iba a la iglesia, me aprendía textos bíblicos, cantaba las alabanzas. Incluso a los 11 años me bauticé, pero me hicieron un bautizo sin hacerme la confesión de fe. Entonces no conocía a Dios, lo había oído nada más. Pero ya cuando yo comencé a ir a esa iglesia, empezó una inquietud en mi espíritu, que cuando hacían el llamado, algo dentro de mí me decía, pasa. Y yo oía aquella voz dentro de mí que decía, pasa. Aún sentía que me empujaban. Y yo solo abría mis ojos y volteaba a ver enfrente y decía, pero si voy allá, ¿qué voy a hacer? Y yo decía, bueno, yo solo veo que llegan y se hincan. Bueno, el otro domingo lo haré. El otro domingo, igual, aquella voz empezó a decirme, pasa. Pero a la misma vez, algo siempre te retiene. Y yo decía, el otro domingo, el cual el Señor me dijo, ya no hay otro domingo más, pasa. Y yo solo sentí que me dijeron, pasa, y como que me empujaron con violencia, como dice la palabra. Porque sentí que me empujó alguien con fuerza y me llevó al altar. Y yo dije, bueno, ya que estoy aquí, me voy a hincar. Y ahí me hinqué. Y llegó una hermana, empezó a sobarme la espalda y empezó a hablarme. Cuando esa hermana me dijo, ¿quieres aceptar a Jesús? Solo dije que sí. Y empezó un llanto dentro de mí. Lloraba como una niña. Y era cuando Dios estaba limpiándome de todos mis pecados. Y ahí empecé a experimentar el amor del Señor. Porque vino a mí un amor que yo no podía entenderlo. Cuando yo me levanté de ahí, yo sentía que caminaba en el aire. Sentía mi cuerpo liviano. Y yo decía, ¿qué es esto? Siento como si camino en el aire. No siento peso en mi cuerpo. Porque ese peso representa el pecado que cargamos. Que solo cuando se lo entregamos a los pies de Cristo es quitado. Y desde allí yo empecé a tener un hambre de su palabra. Donde leía y leía y leía, yo decía, ¿por qué quiero leer tanto y me veo como si yo predico? Pero de ahí vinieron los ataques del enemigo, vinieron las 3 tentaciones, en el cual la última me venció. Cuando empecé a sentirme atacada por el predicador. Y en vez de pensar moverme a otra iglesia, lo que opté fue por ya no congregarme. Y ahí es cuando vino nuevamente la frialdad. Y volví al mundo. Pero Dios nunca se apartó de mí. En ocasiones cuando yo pasaba por el freeway y personas se quedaban tiradas en las calles, yo oía una voz audible que me decía, párate. Quería que auxiliara a aquella gente. En algunas no hacía caso a la voz. Y esa voz me iba diciendo todo el camino, regrésate, regrésate, regrésate. Y yo ignoraba la voz, porque no sabía quién era que me hablaba. Y llegaba con un remordimiento a la casa porque no me regresaba. En otras ocasiones no me dejaba quieta, hasta que me devolvía.
tal vez ya me había pasado 2 salidas, tenía que volverme a regresar otras 2 salidas para ir a encontrar a esas personas y ayudarlas. Así que el Señor te va a hacer pasar momentos en tu vida donde se va a ir mostrándose a ti. Por eso te digo, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Que no se los has contado a tu familia, a tu generación. ¿Qué es aquello de lo que Dios te ha librado, que nunca lo has testificado para fortalecer la fe de otros? De que crean que hay un Dios que hace milagros. Un Dios que lo hemos querido dejar ahí en esa Biblia, sin saber que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, que Él no deja de ser milagros. Si los milagros en estos tiempos no los vemos efectuados con ese poder, es porque no nos hemos sometido al Espíritu Santo. No le buscamos en oración. No nos sometemos a Él. Así que empieza a cambiar tu generación. Empieza a hablarle de Dios. Empieza a hablarle de su amor. Empieza a hablarle de aquellas cosas que hizo por ti o por los tuyos. Empecemos a levantar esta generación que no conoce a Dios. Y haga la prueba. Siente a sus hijos y empiecen a hacerle preguntas: ¿qué tanto saben de Dios? ¿Quién es Dios? Sé que algunos niños son muy inteligentes y algunos van a decir: Él es mi padre, porque Él ya agarró la identidad de hijo y sabe quién es en el Señor. Siga alimentándolo, siga guiándolo a través de la palabra, para que ese niño sea fortalecido y, como dice su palabra, que cuando sea viejo no se aparte de Él. Tal vez va a llegar momentos en que nuestros hijos se puedan apartar de Dios, se puedan alejar como alguna vez nosotros lo hicimos. Pero Dios los va a alcanzar, porque Dios tiene propósitos en sus vidas como tuvo en las nuestras. Pero no nos cansemos de orar por ellos y de hablarles de la palabra. Basta con que quieran escucharte cuando tú se la leas. Aunque lo veas renuente, en el fondo Dios irá rompiendo esas cadenas. Dios irá haciendo algo, pero empieza a despertar tu generación. Empieza a orar con ellos antes de irte a dormir. Léeles un capítulo, dales una breve explicación y ora por ellos. Amados hermanos, nuestras generaciones se están perdiendo. Nuestras generaciones no saben quién es Dios y por lo tanto están creciendo sin ese temor, el cual no les importa hacerle daño a otros. Solo miremos cuántos jóvenes le quitan la vida a otro joven, porque no le hemos inculcado el temor y el amor de Dios. Es tiempo que empecemos a que esta generación conozca a Dios. Solo vea todo lo que está aconteciendo y lo que está por venir, donde aún en las escuelas les van a querer implementar cosas que están fuera de la voluntad de Dios y van a querer extraviar aún más a nuestros hijos. Pero si usted los fortalece en la palabra, ellos estarán firmes en su creencia. Dejemos de estar ya apacibles. Echemos fuera ese espíritu de pereza, de somnolencia que ha venido a nosotros. De la antipatía, de que nos da igual. Solo póngase a pensar si usted quisiera ver a su hijo en ese lago de tormento. Yo no quisiera que ninguna de mis generaciones vayan a ese lugar.
Entonces empecemos a hablarles. Al principio se van a poner renuentes, pero siga orándole a Dios de que ponga en su corazón de ellos el deseo, el hambre por querer aprender de Él. No se rinda. Un padre nunca se debe de rendir de ver de que su hijo puede ir a un lugar de dolor. Porque si nosotros decimos amar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras generaciones, debemos de empezar a hacer algo. Así que te dejo con este pensamiento y te invito a que puedas comprar el libro que escribí basado a esto, Una generación sin Cristo. Puedes buscarlo en Amazon, puedes poner así, Una generación sin Cristo, Claudia Fiallos, y ahí te va a aparecer, el cual el Señor me guió en este libro, de por qué las conductas de nuestros hijos, por qué hay conductas de los padres, y es porque tú no puedes dar aquello que no recibiste. Así que te invito a que lo puedas obtener para que pueda ayudarte a entender a tus hijos y los hijos te puedan ayudar a entender a ti. Así que, amados hermanos, que esta generación nos siga avanzando, nos siga creciendo sin conocer quién es Dios. Así que te dejo con este mensaje, medítalo y empieza a preguntarle a tus hijos quién es Dios y empieza a hablarles de Él y lo que ha hecho por ti, y a decirles, cuando tú tengas una necesidad, clama a Dios, que Él te va a responder, Él te va a ayudar, porque gracias a eso, a que yo oía a mi abuela que decía que Dios siempre la escuchaba, que Dios iba a hacer algo, yo empecé a clamarle a Dios y Dios me libró de muchas cosas que podían haber dañado mi vida el día de hoy. Me libró de violaciones, me libró de tantas cosas. Así que incúlcales eso a tus hijos, a que ellos puedan clamar, que ellos crean en Dios, que ellos activen su fe de que Dios va a hacer algo de aquello que le clamen. Ustedes no saben la necesidad de que sus hijos están pasando aún en las escuelas, los bullying, el maltrato, la violencia, porque hay hijos que no cuentan, que los golpean, que les jalan el pelo, que les hacen cosas en la escuela. Ignoran tantas cosas, porque muchos padres pasan afanados en sus trabajos que cuando llegan a casa llegan tan cansados que si sus hijos les quieren contar algo, ay, después estoy cansado. Nunca tienen tiempo para ellos. Y por eso esta generación se está perdiendo. Esta generación se ha vuelto rebelde porque no queremos escucharlos y no queremos invertir tiempo en nuestros hijos. Es tiempo que empecemos a preocuparnos por nuestros hijos porque se están perdiendo. Hay jóvenes, hay niños que se están yendo al infierno. Porque usted, por querer estar tranquilo, tranquila, para ver sus novelas, hacer sus cosas y que su hijo no lo moleste, le ha dado una tableta, le ha dado un teléfono, el cual usted no sabe cómo el enemigo lo puede llevar a ver cosas que no son aptas para su edad. Y eso lo puede estar llevándolo a una condenación eterna. Así que prestemos atención. Empecemos a hablarles a nuestros hijos de Dios. Empecemos a levantar esta generación llena de fe y sobre todo temor a Dios. Porque así dice la palabra, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque el que teme a Jehová no va a hacer lo malo, porque siempre va a temer hacerlo, porque va a saber las consecuencias de hacer esos actos. Así que cambiemos nuestra mentalidad y empecemos a trabajar en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros sobrinos, en nuestra generación. Y que esta generación sea el cambio en el cual el Espíritu Santo derrame
su espíritu sobre cada uno de ellos. Así que cierro con esta oración. Espero que sea de bendición y meditación para tu vida. Así que, Padre amado, te doy gracias, Señor, bendito Rey, porque siempre nos haces meditar en tu palabra, Señor, y hacernos tener una reflexión, Señor. Padre, ayúdanos a ver en qué estamos fallando. Ayúdanos a poder librar a nuestros hijos de esa condenación eterna. Ayúdanos a entender cuando ellos estén pasando momentos difíciles y tener el amor para guiarlos y ayudarlos sin tener que regañarlos o golpearlos. Que ellos puedan ver en nosotros el refugio y que nosotros los podamos llevar a ti para que se puedan refugiar en ti. Que sabemos que tú peleas por cada uno de nosotros. Gracias por tu amor, Padre. Cuida esta generación, papá. Cuida esta generación que se está perdiendo y que no te conoce. Mira esas escuelas satanistas que están abriendo, Señor, para que estos niños sean educados en el mal camino. Líbralos, Señor, de la mano del cazador y de la peste destructora. Cubre esta generación con tu sangre poderosa, Señor. Te pido, Señor amado Padre, una libertad para los niños, para los jóvenes, Señor, aún para los padres, para que puedan, Señor, mostrar tu amor, para que puedan hablar de tu palabra, de tu grandeza. Te pido, Señor, que esta generación, Padre, se vuelva a ti. Vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y que esta generación, papá, no sea como la generación pasada que no te conocía. Que ellos empiecen a conocerte, que ellos empiecen a hablar de tu grandeza, de tu poder, de las maravillas que haces en sus vidas. Líbralos, Padre, de todo peligro y de todo mal. Esta generación está en tus manos, Padre. Gracias te doy por sus vidas, por sus padres, por cada generación, papá. Rompe toda maldición, toda brujería, todo lo que hayan lanzado en contra de ellos, Padre, para que vivan alejados de ti. Y trae un despertar sobre cada padre, para que empiecen a hablarles a sus hijos de tu amor y de aquello que has hecho por ellos, para que activen la fe. Sana los corazones de aquellos niños, aquellos jóvenes, Señor, que están dañados, porque tal vez sus padres no les han prestado atención, porque en vez de recibir un consejo, tal vez recibieron un golpe, un grito, un maltrato, y ese corazón está dañado. Sana a un joven, Señor, que tal vez está pensando quitarse la vida, porque ya no aguanta más la manera de vivir en su casa. A ti te hablo, joven, que tal vez estás pensando quitarte la vida porque ya no aguantas, porque sientes que esta vida no tiene sentido. Busca a Cristo. En Él vas a encontrar la vida que has deseado tener. Solo entrégale tu corazón. Solo dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que he pecado, aún por lo que ha venido a mi mente. Te pido perdón. Te pido que tengas un encuentro conmigo, que me ayudes a tener una vida diferente a la que he tenido, donde no he tenido la comprensión de mis padres, donde no me he sentido amado o amada. Pero hoy te acepto en mi corazón como Señor y suficiente Salvador. Quiero comprobar eso que dicen de ti. Y perdóname
y acéptame. En el nombre de Jesús. Amén. Solo te digo que busques un lugar donde congregarte para que puedas crecer espiritualmente. Y empieza a leer la palabra. Empieza a orar a Dios. Porque la oración es hablar con Dios. Y quiero decirte que ya no eres un huérfano. Dios te ha adoptado como su hijo o su hija. Así que refúgiate en Él como Padre. Y sé que el Señor va a sanar tu corazón, tus heridas. Cada vez que te sientas triste, órale. Y dile, Padre, estoy aquí. Y empieza a decirle lo que está sintiendo tu corazón. Que Él pondrá un bálsamo de sanidad. Y cambiará tu vida. Tal vez tú seas el pilar para llegar a tus padres, llegar a tus hermanos. Y tal vez has sufrido y veas justificable lo que quieres hacer, pero no es la solución. Cristo es la solución y espera por ti. Así que espero que puedas aceptarle, abrirle tu corazón y refugiarte en sus brazos. Gracias te doy, Padre. Bendice, Señor, estos jóvenes. Ayúdalos a tener decisiones correctas, papá. Activa ángeles alrededor de ellos que los guarden y los defiendan de todo peligro. En el nombre de Jesús. Y trae un despertar sobre los padres, Señor, que vengan a conciencia, Señor, de cómo están actuando con sus hijos. De que muchos de ellos los están llevando al suicidio por la indiferencia, por el desamor, por desatenderlos. Y hay una generación que clama a gritos por amor. Así que llega, Padre, al encuentro de estos jóvenes y niños. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y espero que esta palabra te haga meditar y te haga reunirte con tus hijos, tu familia. Y empieces a hablarles de Dios, empieces a leerles su palabra para que lo puedan conocer. Empieza con los proverbios, que son libros de sabiduría, para que ellos adquieran esa sabiduría y qué hacer en momentos difíciles. También puedes leerles salmos, donde hay oraciones de protección. Hay cosas que Dios hizo por David, en la cual nos ayuda el día de hoy y también hace por nosotros. Así que te bendigo en el amor de Cristo y te deseo una bendecida tarde, bendecida noche o bendecido día. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Te saluda Claudia Fiallos. Bendiciones.